¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. 20 de agosto. ¿Se dieron cuenta cómo el año y el tiempo parece ser que está pasando más rápido? Un gusto saludarlos en las instalaciones de Innovando Medios, aquí en esta hermosa Ciudad de México. A nombre del titular de este programa, doctor Alejandro Barrón, le damos y les damos la más cordial bienvenida a este programa con la ley en la mano. Fíjense amigos que hemos tenido llamadas, hemos atendido a varias personas que se han acercado con nosotros porque sigue este tema de modalidad 40, sigue siendo un tema de debate, sigue siendo un tema de duda, sigue siendo un tema donde si bien es cierto, y lo hemos dicho que modalidad 40 es una herramienta que nos permite, si tenemos las condiciones necesarias y cumplimos con los requisitos que nos pide el instituto, podemos o pueden aquellos que tengan estos requisitos incrementar el monto de pensión. ¿Qué significa esto? Esto significa pasar de una pensión baja, una pensión mediana, pues a potencializar completamente la pensión. Pero algo que sí hemos hablado con ustedes, si bien es cierto que esta es una herramienta adecuada, no es para todos. ¿Para quiénes sí? ¿Para quién sí es la herramienta de modalidad 40? Ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, pero lo vamos a dejar en claro. Tú naciste, o mejor dicho, tú empezaste a cotizar el 2 de julio de 1997 a la fecha, déjame decirte que desafortunadamente eres ley 97. Para que tú puedas obtener este beneficio de modalidad 40, tienes que haber cotizado antes del 1 de julio de 1997. Entonces, quiere decir que todas las personas que empezaron a trabajar, es más, tú pudiste haber cotizado el 28 de junio de 1997 y ¿qué crees? Tienes el beneficio de ser ley 73. ¿Recuerdan ustedes cómo se ve esto en su número de seguridad social? 11 dígitos, tercero, corrijo, permítame corregir esto. Tercer y cuarto número me va a indicar el año en que empezaron a cotizar. Quinto y sexto número va a ser el año de mi nacimiento, la fecha de nacimiento. Entonces, si ahí el tercer y cuarto dígito de tu número de seguridad social aparece como 97, pero tienes una de esas famosas hojas rosas donde dice que empezaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, perfecto. Esta información te va a seguir siendo de mucha utilidad. Personas que ya trabajaron o están trabajando y tienen semanas cotizadas previas, es decir, por ahí hay muchas personas que empezaron a cotizar en el 95, pero solamente estuvieron un mes, se fueron y volvieron a cotizar en el 2000. Entonces, aunque tú tengas un mes, una semana anterior a este requisito que la ley nos fija, nos pide, bueno, puedes volver a reactivar tus derechos y empezar a cotizar. Ahora, mucho ojo con esto de reactivar tus derechos. Ya lo hemos dicho. Hoy nosotros te recomendamos, ve a modalidad 10, ten mucho cuidado con quién te da de alta. Indudablemente hay personas que sí te pueden ayudar en este rubro y sí podían darte el derecho a reactivar esto mismo para que tus semanas cotizadas anteriores se reactiven y empecemos a sumar números. Obviamente también tienes que estar dentro de un rango de edad. Vamos a hablar de personas que estén dentro de los 50, 56 años. Con más años se puede, sí, pero ahí va a entrar otro factor que más adelante vamos a dejar muy en claro y del cual también hemos hablado en repetidas ocasiones. Para nosotros no nos es molesto hablarte de este tema porque aunque lo hemos dicho, lo hemos hablado, lo hemos expuesto, hemos tenido a personas muy importantes dentro de este programa, invitados especiales, recientemente al actuario Felipe, al cual te mandamos un saludo, esperemos que te encuentres bien actuario, un saludo. Y él nos ha hablado ya en el aspecto técnico de cómo cumplir con estos requisitos, pues sí tendríamos que tener un esquema, una planeación en la cual tenemos que ver tu edad, tenemos que ver tus semanas, hay que consultar tu último estado de cuenta de Afore para saber cuánto tienes, cuánto te costaría,
eres candidato, no eres candidato, porque estamos, si bien es cierto que estamos hablando de los requisitos, también hay que dejar en claro muchos aspectos. Bien, personas que estén dentro del periodo de 5 años sin cotizar. Fíjate cómo cambian las cosas aquí y vamos a dejarlo muy en claro. Tú empezaste a cotizar en el 83, 87, 90, 91, te seguiste trabajando, pero de repente perdiste tu trabajo, hubo recorte de personal, lo que tú gustes y mandes, lo que suceda. Bien, y de repente dijiste, ¿y ahora qué hago? Nadie me contrata, tengo problemas, trabajaste en Uber, pusiste un changarrito, pusiste un negocio, empezaste con el área del emprendimiento digital y te fue muy bien y dijiste, no, yo no regreso a trabajar, aquí me está yendo mucho mejor y sobre todo manejo mi horario. Pero ¿qué te crees que tú puedes tener una bolsa acumulada de semanas que pueden superar 600, 700, 800 semanas, porque han sido los casos, y entonces ahí necesitaríamos de una planeación para poderte reactivar? Hay personas que dicen, bueno, me voy a reactivar y posteriormente me voy a activar en modalidad 40 o continuación voluntaria, que es el nombre técnico correcto. Bien, podrías hacerlo, pero si ya estás en un lapso donde tú tienes 61, 62, 63 años, habría que considerar, te reactivas a los 62, a los 63 ya tienes el año con el cual tú podrías acercarte a cualquier subdelegación y en dado momento poder obtener el derecho de la continuación voluntaria. ¿Qué pasaría ahí? Y sería muy interesante que tú lo notaras. Toma nota en este sentido porque tal vez puede ser tu caso. Bien, ¿qué podría pasar en este sentido? Bien, hay que hacer una actualización y ver si es conveniente que te des de alta con un salario mínimo y posteriormente te vayas a un salario alto. Acuérdate, lo que va a tomar el instituto para calcular tu pensión va a ser el promedio de los últimos 5 años, es decir, las últimas 250 semanas, ¿ok? Y en base a esto se va a calcular el monto de tu pensión. Pero yo decía hace un momento que estés dentro del periodo de 5 años de conservación de derechos. ¿Cómo lo vas a saber? Bueno, indudablemente si tú te has dedicado a trabajar, pero también eres una persona que organiza, que tiene todo bien en orden, de las pocas personas que pueden organizar su vida, te va a convenir en determinado momento que puedas acercarte con nosotros y te brindemos la asesoría y te digamos si eres candidato a un financiamiento. Es decir, nosotros nos encargaríamos de pagar los 3, 4, 5 años con un salario topado para que tú pases de una pensión baja a una pensión alta. Esto te podría convenir mucho, porque de ir a una pensión baja, mediana, como hablaba contigo en un principio, podías incrementar a una pensión alta. ¿Qué tan alta? Bueno, eso también va a depender de otra cosa. ¿Qué? Tus semanas cotizadas. Estamos hablando que uno de los principales requisitos, bueno, es que tú hayas cotizado antes del 1 de julio de 1997, que estés o hayas tenido trabajo, que tengas una acumulación de semanas, pero que también estés dentro de conservación. ¿Esto para qué? ¿Para qué te va a ayudar? No solamente es lo que tú vas a pagar. Hay personas que se nos han acercado y nos han dicho, doctor, ¿cuánto me cuesta activar modalidad 40, pero la quiero retroactiva? 600, 700. Y no es broma, ¿eh? Nos han dicho, ¿dónde le deposito o recibe en efectivo o cómo le podemos hacer? Pero lamentablemente no solamente es tener la capacidad económica, tienes que hablar con nosotros en los números que aparecen en pantalla en este momento para poder revisar esta situación si tú eres una de las pocas personas que existe, pero que sí podríamos hacer esto. Por ahí, vamos, y voy a aprovechar el tiempo, le mandamos un saludo, una de las personas que recientemente pudimos brindarles asesoría esta semana, el señor Noé Ortiz. Un saludo, señor, un saludo a su esposa, un saludo a su hijo. Tuvimos esta semana la oportunidad de reunirnos con él y fíjate que él era uno de estos ejemplos. Él, de alguna manera, nos preguntaba, tengo 63 años, no estoy en modalidad 40, pero tengo un salario que he mantenido los últimos 5 años casi topado.
Entonces, si yo me voy hoy, ¿con cuánto me voy? Pero yo quisiera irme con más cantidad, con más dinero. Entonces, ¿me podrías decir? Nosotros le contestamos, claro que sí. Bien, hoy a los 63 años usted se puede ir con 63 pesos, pero si se va a los 65, se va con 70 pesos. Y entonces el señor Noé nos decía, no, pues ¿para qué me voy a esperar 2 años? Voy a pagar más, pues de una vez hacemos todo esto. Pero nosotros le pudimos dar ya esta cantidad, como lo podemos hacer contigo, que nos escuchas, que nos ves, que nos atiendes, lo podemos hacer contigo, siempre y cuando nos hables a los números en los cuales aparecen en pantalla, pidas tu consulta gratuita, nos mandes o traigas tus semanas cotizadas, bájalas del sistema, hoy es muy fácil, simplemente tienes que ocupar tu CURP, un correo electrónico que uses. Yo te sugiero que si tú tienes un correo ligado, porque hoy en día el correo electrónico está ligado a todas estas apps como Facebook, como Instagram, ocupes un segundo correo en el cual tú puedas meterlo en el sistema y puedas sacar el número de semanas cotizadas. Con esto nosotros te podemos brindar una mejor asesoría. Claro, hay que hacer otras revisiones. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles revisiones tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que verificar? ¿Qué es lo que tenemos que checar? Bueno, tenemos que revisar que tu número esté correcto. Es decir, que el número le corresponda a una persona del sexo que nos está buscando, que tenga la edad que dice quinto y sexto número dentro de tu número de seguridad social, que tenga conservación, que esté activo, que no haya pasado un periodo mayor a 5 años, que ese número no tenga homonimia, no tenga invasión, no tenga duplicidad, que esté registrada correctamente tu entidad de nacimiento. ¿Cómo lo podemos checar? Bueno, tenemos las herramientas y tenemos las ayudas que nos pueden hacer que la asesoría que nosotros te brindemos sea la adecuada y sea correcta. ¿Por qué hemos hecho mucho hincapié en este tema? ¿Por qué siempre estamos diciendo, es que tú siempre dices que traigamos las semanas y que después verificamos otro tipo de situaciones para ver si me puede? Yo lo único que quiero es que tú me digas con cuánto yo me voy en este momento. Claro, o sea, sí lo puedo hacer, pero creo que de alguna manera tú te estás acercando con nosotros para que nosotros te vendemos la afirmación correcta. Y entonces, realmente, si te vamos a decir que te vas a ir con 11 pesos, con 20 pesos, y esto vamos a redondearlo, no quiero ocupar las cifras, es solamente un suppose, que te vayas con 35, 40, 45 pesos, pues nosotros te podemos decir, va a haber una variación al final cuando tengas tu resolución de pensión, sí, probablemente 500 pesos arriba, 500 pesos abajo, pero más de eso no. Hoy existe en el mercado, si tú logueas ahí en tu teléfono, en tu tableta, en la computadora y pones calculadora para determinar mi pensión, vas a encontrar 1000 calculadoras, pero existen las correctas o la correcta en la cual se van a poner los datos correctos. ¿Qué datos van ahí? Bueno, tu último salario o el salario promedio. Ah, mi último salario, fíjate que tengo un año ganando topado. Ok, un año. ¿Y el anterior? No, pues estaba ganando 500. ¿Y el anterior? No, pues 1000. ¿Y el anterior? 300. ¿Y uno antes? No, pues la verdad el mínimo. Ok, hacemos la sumatoria de esos últimos 5 años y de ahí vamos a sacar el salario promedio de cotización o el salario base de cotización. Ese salario va ahí. Después van otros apartados que cuando tú o alguno de nuestros clientes se acerca con nosotros, se los podemos mostrar y les enseñamos cuáles son todas estas cantidades. Y es muy importante porque cada vez que una persona lo ve dice, wow, yo pensaba o tenía una cifra, pero creo que esto me va a dar más claridad, como el señor Noé, de decirme, voy en este momento o me conviene esperarme para otro momento. Entonces, esto es muy importante que lo podamos hacer antes de que nosotros, antes de que cualquier otra cosa pase, siempre vamos a verificar que todos los datos estén correctos. ¿Por qué? Te platico, el día de hoy tuvimos una llamada de una persona que nos decía, mira, es que yo tengo una duda en cuanto a mi pensión. Le decíamos anteriormente de la llamada o antes de la llamada que teníamos que tener, si todavía no se había pensionado, teníamos que tener sus semanas cotizadas completas y si ya era un pensionado, que nos mandara la resolución de pensión para saber cuáles dudas tenía. Bueno, acabábamos de contestarle por WhatsApp
cuando nos decía, mira, lo que pasa es que yo me acabo de pensionar hace unos cuantos años, en el 15, y pues yo tengo una pensión en aquel entonces de 4,000 y tantos, hoy ya subió a 7,000 y tantos, bueno, por la actualización de los últimos salarios o la modificación al salario, pues también tuviste un incremento en tu pensión. Y entonces nos decía, ¿cómo lo puedo hacer? Es toda una historia, pero el punto a donde yo quiero llegar contigo es, todo lo que tenía que haberse corregido, se tuvo que haber corregido antes de que él tuviera en su mano la resolución de pensión. Porque estás de acuerdo, y amigos pensionados, o tú que firmaste en esta semana, porque ya fue el corte de nómina del instituto, tú que firmaste te dicen, a ver, ponga su firma de recibido. Y a veces no nos estamos dando cuenta que estamos firmando un documento donde yo estoy aceptando que el instituto ha calculado de manera correcta y que todos mis datos están bien. Y entonces, si después de que se emite la pensión quiero decirle al instituto que me haga una corrección, el instituto me va a decir que solamente tengo un periodo después de la entrega o de la emisión de la pensión para poder hacer una revisión. Ok, y ese periodo es de días, no de años. Entonces, le decíamos a esta persona, difícilmente vamos a poder corregir algo que ya se emitió. Él nos decía, bueno, y si se pudiera hacer, ¿qué tendría que tener? Bueno, ya fue una conversación que no cabe ahorita dentro del tema que es modalidad 40, pero que vamos a tratar contigo, que vamos a darte un poquito de claridad. ¿Cómo puedes corregir el monto de pensión? ¿Se puede? Claro que se puede. Pero uno de los elementos muy necesarios, y creo que si tú recuerdas, o lo puedes revisar en programas anteriores, que lo había dicho el actuario, es tener un documento probatorio donde me diga el instituto me calculó mal mi pensión en determinada fecha e hizo un cálculo no adecuado. Y podemos hacer una corrección de monto de pensión. Nuevamente te lo vamos a decir y te lo ha dicho en repetidas ocasiones el doctor. No se trata de magia. La ley no es magia. La ley es, aunque no lo parezca, tenemos que respetar ciertos argumentos, técnicas, tenemos que hacer toda una metodología para poder ver si es posible hacer una corrección del monto de pensión. Entonces, en esto sí te quiero decir, es necesario que tú vengas, hables con nosotros, traigas tus semanas cotizadas y te podamos decir si modalidad 40 es para ti. Ok. Otro de los requisitos y muy importantes, ¿cuál es? Y estamos hablando de esto. De entrada sí te pedimos que tengas más de 1,250 semanas para que realmente impacte. No se trata, y no que no lo puedas hacer, no se trata que solamente le metas un año, no, no es un año, mínimo, para que puedas tener un incremento que te ayude, te beneficie, te sirva, por lo menos tiene que ser 3 años y un salario, por muy bajo, pues más de 1,500 pesos diarios de cotización. O sea, un salario diario percibido que sea mayor a 1,000 pesos. Si tú lo puedes hacer con un salario topado, conforme te permita tu capacidad, y aquí entra un tema que hablábamos con el actuario y que lo hemos dicho mucho en este programa. Tienes que considerar, amigo, te tienes que sentar, tienes que sacar tu lapicito, tienes que tomar tu celular, abrir la calculadora y decir, ok, yo voy a pagar durante 3 años, 36 meses, voy a pagar puntualmente mes con mes una cantidad de 12,000 pesos. Y tengo que entender y tengo que hacer un compromiso de que durante más de 36 meses o 36 meses yo voy a tener que pagar ese salario. Y el retorno de esta inversión que tú haces de este pago, pues va a ser algo en beneficio tuyo. Si tú tienes la ventaja de que tus hijos puedes echar mano de algo que tengas y poder invertir y pagar esto, de hecho, te había comentado en programas anteriores cómo me gustaría que tuviéramos otra vez la visita del pato.
o la visita de nuestro amigo Ramón, este consultor, analista económico de inversiones de bolsa, para poderle decir qué tendríamos que hacer, cuánto tendrías que estar ganando para poder hacer esto. Pero te repito, si tú tienes el apoyo de tus hijos para poderlo hacer, y vaya, hay muchos hijos que en verdad quieren retribuirle a sus padres ese tiempo de, pues, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, todo el esfuerzo que ellos hicieron para que sus hijos hoy tuvieran un oficio y un beneficio, dicen, bueno, ok, mi viejo, mi viejita, es momento de que yo te eche la mano, con mucho gusto lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo hemos tenido con varios clientes y hoy, de pasar de una pensión de 11 pesos, hoy disfrutan de una pensión de 37 pesos. ¿Qué les da esto? Una mejor calidad de vida. Pueden comprar los medicamentos y que tenemos que hablarlo, no es una crítica ni un señalamiento, es hablarlo de la realidad. Medicamentos que muchas veces en los servicios médicos que tienen no hay, y que lo que les dicen es, pues aquí está este medicamento, cómprelo y tómeselo. ¿Tú te imaginas una persona que no tiene la capacidad económica y que necesita ese medicamento para sobrevivir y que solamente ve la receta y dice, pues no, aunque quisiera? Ahí es donde muchas veces entra en acción la fe. Qué bueno por las personas de fe que pueden pedir la intervención divina. Y tú recuerdas un comentario muy seco, muy crudo, muy real y que a veces, híjole, como que está fuera de contexto, pero es la realidad. ¿Sabes qué es lo peor que nos puede pasar en México? Y nos puede, porque un servidor ya está también cerca de empezar a tomar decisiones, de analizar y ver todo. Hace tiempo te platicaba, tuvimos la oportunidad de ir a uno de los pocos foros que se realizaron en el Senado, que era desafíos de los sistemas de ahorro para el retiro. Y dentro de las cinco primeras respuestas, una de ellas fue Dios dirá. La respuesta de Dios ya está aquí y es una herramienta que, si bien es cierto no es para todos, sí te puede ayudar. El hecho de que yo te diga que es 1250 semanas, bueno, puedes tener 800, 900 semanas y bajo una estrategia, bajo un estudio, bajo un análisis, una consultoría adecuada, podríamos incrementar la pensión. ¿Hasta cuánto? Hasta lo que más te beneficie. Un ejemplo, déjame te pongo un ejemplo. Vamos a hablar de una maestra que tiene 2 años, tiene hace 2 años, corrijo, permíteme corregir esto, tiene 1100 semanas y ganaba 400 pesos diarios. Ella está dentro de la ley porque cotizó antes de lo que la ley me está pidiendo a mí. No ha pasado más de 5 años de cotizar. ¿Puede ir y contratar continuación voluntaria modalidad 40? Claro que sí. Tiene un buen número de semanas, tiene un espacio de 2 años, puede cubrir ese espacio, se puede acercar con nosotros, puede cubrir ese espacio, después podemos pagar esa retroactividad, como hace poco lo hizo uno de los invitados de este programa, el cual te daba testimonio de este tema, y bueno, podría ser un gran beneficio para esta persona. Bien, entonces, ya hablamos quién sí, pero también tenemos que decir quién no. Aunque realmente estuvo dentro de lo que ya hemos hablado en el programa, tenemos que dejarlo muy en claro. ¿Por qué muy en claro? ¿Para quién no es? Obvio, una persona que cotizó después del 2 de julio de 1997, pues no. Y vaya, no que no tenga remedio, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Uno de nuestros invitados anteriores, el Pato, decía y comentaba, bueno, hay otra estrategia completamente diferente, pero en la cual podríamos acercarnos y en algunos casos muy en particulares, si tú tomaste nota y ya a la de ya decides tomar acción, podías incrementar el monto de tu pensión siendo ley 97 y a lo mejor superar a alguien que sea ley 73. ¿Cuál va a ser uno de los puntos muy importantes en este tema? Para ley 73 o para ley 97 va a ser muy importante algo, que, que tomes decisión hoy, que llames a los números que hemos puesto. Estamos para ayudarte siempre y cuando tengas las condiciones necesarias,
la disponibilidad de poder ocupar un poco de tu tiempo, de decir, bueno, oye, doblo turno, llego más temprano, le pego más al Uber, pongo el puesto, le pago el día a otra persona, pero yo necesito esa consultoría a la de ya. Eso, la planeación, la decisión, siempre va a ser ese ingrediente que nos va a permitir tomar el mejor camino y por ende obtener los mejores resultados. Es decir, no sé si recuerdas una frase que decía uno de nuestros invitados, en los días soleados repara el tejado. ¿Qué es eso? Es decir, que cuando esté el sol, repares y, y compongas y arregles lo que tienes que hacer y no cuando ya tengas la tormenta encima. Bien, personas sin semanas previas registradas. ¿Existirán personas sin un registro de semanas previas cotizadas? Sí, sí los hay. Y yo creo que te va a sorprender cuántas personas existen de esa manera. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, hay herramientas como se llaman una búsqueda y una certificación, siempre y cuando, y espero que tú tengas, lo que es las antiguas o famosas hojas rosas. ¿Ok? Si no, te puedes acercar a tu subdelegación, te van a dar un formato, te van a brindar un formato en el cual es una búsqueda. Vas a poner, trabajé de tal fecha a tal fecha en tal empresa y de tal fecha a tal fecha en tal empresa. Y con ese registro el instituto se va a echar un clavado en los archivos y va a buscar esas semanas. Si realmente te dieron esas semanas o estabas cotizando, pues vaya, esto es algo que te va a beneficiar y te va a beneficiar mucho, te va a ayudar. ¿Por qué te digo si realmente? Porque también existen casos de personas que han cotizado y ¿qué te crees? Y espero que no sea tu caso. Si lo es, otra vez, puedes acercarte con nosotros y con mucho gusto te vamos a brindar la atención necesaria. Resulta, resalta y acontece, dirían por ahí algunos, que tú estuviste trabajando en un lugar y sí, tenías el servicio médico, pero realmente no tenías el apartado de aportaciones para retiro. Es decir, únicamente tenías el derecho a servicio médico. O trabajaste, hay algunos casos, por ejemplo, yo conozco hoy el día de hoy algunas cajeras que trabajan en un restaurante X, no voy a decir nombres, y bueno, el salario está bueno, las propinas están excelentes, pero no tienen servicio médico, no tienen IMSS, por lo tanto tampoco tienen manera de cotizar a la FORE. Y dicen, tengo 22 años, joven, hermosa y bella, ¿para qué necesito en esta hora el seguro social? Ok, déjame decirte que muchas personas jóvenes, bellas, talentosas, hoy hace mucho dejaron de tener 22 años y de repente se dieron cuenta en qué momento han pasado 30 años de su vida y están más cerca de un retiro que antes. Entonces, yo te digo, y quédate con esta frase, cuando esté el sol, arregla el tejado. Ok, bien. Personas con baja por pensión, invalidez o incapacidad permanente. Bien, ¿cómo es esto? Hay personas que desafortunadamente dentro del trabajo, rumbo al trabajo, saliendo del trabajo o por actividades que tienen que ver con su actividad laboral, tuvieron una lesión que les impide. Y el instituto, después de un dictamen en medicina del trabajo, les dio o les proporcionó una pensión de invalidez. Hay dos tipos, una permanente y una parcial. Entonces, hay una que se puede dar de baja y puede seguir cotizando. Entonces, en ese tema, sí es muy interesante porque también hay mucha duda en este tema al respecto. No, no quiero andar más en este tema. Si es tu caso, puedes acercarte con nosotros, puedes llamarnos y con mucho gusto te brindamos toda la información y la atención que tú necesitas. Bien, ¿cuál sería el último punto, Jonás? Híjole, parece ser el más lógico, lo hemos tocado con las personas que sí pueden y considéralo de esta manera. Personas que no van a poder sostener el pago mensual de la continuación voluntaria. Por mínimo 36 meses. Lo puedes hacer por un año, perfecto.
Si ya traes buenos salarios, adelante. Lo vamos a revisar junto contigo, con tus semanas cotizadas. Pero si no traes buenos salarios, es decir, que toda tu vida estuviste con el salario mínimo, un año con topado, no va a ser un cambio significativo para ti. ¿Cuánto tiempo? Acuérdate, mínimo 3 años. 3 años. Bien, amigos, amigas, es un tema muy interesante. Hay muchas dudas al respecto todavía. En verdad es increíble. Hoy vivimos en un mar de información y curiosamente estamos navegando a la deriva. No sabemos a dónde ir. No hay una respuesta adecuada. Amigo, amiga, no lo postergues más. Puedes, tal vez, si tengas todas las semanas, cambiar tu pensión. Al final al cabo, algo que también es muy crudo, hoy los jóvenes tienen oportunidades de trabajo, híjole, muy difíciles, circunstancias muy difíciles. Alguien que acaba de salir de la universidad, de repente le dicen, necesitamos alguien con 5 años de experiencia en el puesto. Y tú te quedas, perdón, ¿en serio? Acabo de salir y me pide 5 años. Algunos chavos, algunas señoritas, desde prepa ya están trabajando, pero no en algo relacionado con la solicitud que están haciendo. Entonces, ahí te puedo decir algo. De por sí nuestros hijos tienen una situación complicada y difícil. Y si tú no tomas decisiones en este momento, vamos, porque tengo hijos, vamos a hacer una carga para nuestros hijos. Tienen un tema, tienen que resolver su situación y aparte de resolver la situación que yo no quise, no tuve el tiempo o no me importó. Podemos hacer muchas cosas, siempre y cuando tú tengas la disposición para hacerlo. Amigos, amigas, ha sido un gusto seguir tocando este tema. Para nosotros, para mí no es molesto, porque en verdad es necesario cada vez más darle claridad a este tema muy importante para todos nosotros. Para los que ya estamos cerca, para los que van a llegar hay otras soluciones, pero sí las hay, te lo hemos dicho. Y bueno, a nombre del titular de este programa, el doctor Alejandro Barrón, te agradecemos una vez más tu atención y tu tiempo. Ya me quiero pensionar. Háblanos y con mucho gusto te atendemos. Que tengas un excelente fin de semana. Cuídate mucho. Hasta luego.